A partir de este momento comenzamos a jugar de Taquito y Rabona, edición Copa del Mundo. Con ustedes, su conductor, Gonzalo Vázquez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos, bienvenidas todas a este pequeño club cada vez más grande que se llama De Taquito y Rabona, edición Copa del Mundo. Cada día, cada semana, la reseña de un nuevo campeonato del mundo con las anécdotas, las curiosidades y las historias que no se cuentan o quizá que fueron olvidadas con el paso del tiempo. Y desde ya, como primera medida, agradecerles las visualizaciones, los comentarios y también las críticas que nos formulan, porque, lo crean o no, nos sirven para seguir creciendo cada semana un poquito más. Y hoy tenemos la voz de terciopelo, la tenemos a ella, a la que nos despide y también a la que nos recibe en cada edición semanal. Nilda Duarte, nuestra voz de terciopelo. ¿Qué tal, Nilda? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Qué ¿Qué bien cuenta? se te escucha, Nilda, Wow. Da gusto escucharte, es un dulce para los oídos. Tenga cuidado con la Copa del Mundo. Sí, por supuesto. Bien dicen que se mire y no se toca. Exactamente. Nos metemos en 1966, la octava Copa del Mundo en Inglaterra, el Mundial de la Fuerza, como lo llamó, por ejemplo, don Pedro Escartín, un muy reconocido exárbitro español, también Juan Carlos Lorenzo, y los desbordes que se habían permitido en Chile 4 años antes con el triunfo de Brasil por segunda vez en la historia, también fueron permitidos en la edición inglesa, una década muy llena de controversias, llena de polémicas, llena de acontecimientos que cambiarían el rumbo de la política y de la sociedad a nivel nacional y a nivel mundial también. En la Argentina lo derrocaban lamentablemente al presidente Arturo Illia mientras se jugaba la octava Copa del Mundo. Quiere decir que los argentinos fueron despedidos por un presidente constitucional y cuando fueron eliminados en cuartos de final los recibió un presidente de facto. Seguían las independencias, las declaraciones de independencias de las repúblicas africanas y también seguía la época de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Parecía el cuento de la buena pipa, el cuento de nunca acabar. Pero entre el 13 y el 30 de julio de aquel año 66, decían los que vivían en aquella década, los que la vivieron, que Inglaterra era el mejor lugar para estar en el mundo. Por la música, por la política, por las artes, todo se concentraba en Londres y sus alrededores. En el grupo 1 de la Copa del Mundo jugaron Inglaterra, Uruguay, Francia y México. En el grupo 2, Argentina, Alemania, Suiza y España. En el grupo 3 estaban Brasil, Portugal, Hungría y Bulgaria. En tanto, en el grupo 4 estaban la Unión Soviética, Italia, Corea del Norte y Chile. 16 países que competirían por la obtención de la Copa del Mundo. La misión de los europeos era destronar al equipo brasileño, como fuera, de forma legal o de forma ilegal, no importaba. Eso quedó claro con el correr de los partidos de la Copa del Mundo. Ya lo vamos a estar comentando. Hubo varias figuras que eran ante todo espléndidos jugadores de equipo, como por ejemplo la aparición de un jovencísimo Franz Beckenbauer, también Uwe Seeler en Alemania. Lev Yashin seguía eternamente en el arco de la Unión Soviética.
En el equipo inglés figuraban Bobby Moore, el capitán Gordon Banks, su gran arquero, y Bobby Charlton, el motor del equipo. En Portugal surgiría el futuro goleador. Hablo de Eusebio da Silva Ferreira. En la Unión Soviética también Igor Chislenko e Igor Neto como figuras principales. Pero también el norcoreano Park Do-ik, que realizó la tremenda hazaña de eliminar a Italia en Middlesbrough. Pero eso para dentro de un ratito. En las eliminatorias por Sudamérica, 4 equipos: Argentina, Uruguay, Brasil y Chile. Por la CONCACAF, eternamente México. Después el resto para Europa, menos 1, que era para los restantes, que eran África, Asia y Oceanía. De los 3 continentes, solamente uno, Corea del Norte, participó de aquella octava Copa del Mundo. En lo que hace a la cuádruple representación que tiene la Gran Bretaña, como te contaba hace unos capítulos nada más, solamente pudo participar Inglaterra como país anfitrión, porque en las eliminatorias quedaron afuera tanto Escocia como Gales y también Irlanda del Norte, y lo mismo le pasó a la República de Irlanda. Dicho esto, te invito ahora sí a disfrutar de las diapositivas. Y así comenzamos entonces con esta cortina, este diseño. Muchísimas gracias para mi gran amigo Juancito Rojas, que nos hizo este diseño a modo de halago. Desde ya, muchísimas gracias de corazón, Juancito. Y el lema del programa, el taquito y la rabona, así jugamos, acostumbramos a jugar. Copa del Mundo de 1966, disputada en Inglaterra entre el 11 y el 30 de julio, el afiche oficial del Mundial, y por primera vez en la historia, la mascota de un campeonato del mundo, en este caso el leoncito Willy, que es fue el representativo de aquel torneo mundial. Te decía, la primera mascota de una Copa del Mundo, que fue el león Willy, que tuvo varios dibujos, varias caricaturas en vísperas del inicio de aquel mundial. En la foto de arriba, Pickles haciendo habilidades, el perro que recuperó la Copa Jules Rimet, que había sido robada de su lugar de exhibición en marzo de aquel año 66. Unas 2 semanas después, Pickles la encontró enterrada en un jardín cuando su dueño lo había sacado a pasear. En la foto de abajo, Pickles con la pelota al pie. Nada que envidiarle a ningún jugador. Schlesinger fue el balón oficial de aquella Copa del Mundo. Te decía que por haber recuperado el máximo trofeo del fútbol, el dueño de Pickles fue invitado junto con él a ver todos los partidos de Inglaterra de manera gratuita. Así que vaya premio que se llevó el dueño de Pickles y Pickles mismo, ¿no? Los partidos en Inglaterra le ganaba a Francia 2-0 en los octavos de final en Wembley, Roger Hunt por 2. El primero arriba a la izquierda y el segundo después de un cabezazo de una pelota que perdió el arquero. Inglaterra se imponía frente a los franceses 2-0. El partido inaugural había empatado sin goles ante los uruguayos. Aquí la primera victoria argentina frente a España fue por 2-1. A la derecha, el gráfico del primer gol argentino marcado por Luis Artime. Es una jugada muy rápida, concebida por todo el equipo argentino, que dejó fuera de marca a la defensa española y Artime para marcar el 1-0. En la foto de abajo, en blanco y negro, el empate parcial del equipo español conseguido por Pirri, y el segundo gol, también marcado por Luis Artime, un cambio de frente de izquierda a derecha
de derecha a izquierda, mejor dicho, de Hermindo Nega para Luis Artime, que se fue en velocidad y la clavó junto al palo izquierdo del arquero Iribar. La primera victoria argentina en el Mundial del 66 por 2-1 ante España. La otra victoria del equipo argentino en Birmingham, también en la cancha de Aston Villa, ahora remodelada. El primer gol marcado por Luis Artime para el 1-0 y el segundo gol en la foto de la derecha, una sutileza de un jugador de excepcional calidad como era Hermindo Ángel Onega para poner el definitivo 2-0 y obtener el pase a cuartos de final donde esperaba Inglaterra. Alemania en tanto le ganaba también a Suecia 5-0, un gol de un jovencísimo Franz Beckenbauer, el primero de los dos que marcó aquella tarde, y otro de Helmut Haller de tiro penal. Fue penal para Alemania. Si tienes la oportunidad de ver el video, te vas a dar cuenta de que por lo menos fue dudoso. Partido que se jugó en el estadio de Sheffield, el mismo día que Argentina vencía al equipo español. En la última fecha, en Birmingham, el Lothar Emmerich empataba transitoriamente 1-1 ante España, que había abierto el marcador en Birmingham, y el Uwe Seeler le daba cifras definitivas al triunfo de los alemanes por 2-1. Argentina y Alemania habían empatado en la segunda fecha en Birmingham 0-0. El gol de Pelé en Brasil frente a Bulgaria fue 1-0, el tiro libre, el único gol del genio con el número 10, porque los búlgaros los maltrataron y eran las patadas por las patadas mismas. La casa del hombre, literalmente hablando. En la foto de la derecha, el gol de Garrincha, extraordinario tiro libre también para colocar cifras definitivas y darle la victoria a Brasil por 2-0 en la jornada inaugural del grupo 3 que se jugaba en Liverpool. Días más tarde, Brasil sin Pelé caía 3-1 frente a los húngaros. En la foto de arriba a la izquierda, el gol de Farkas, el número 7, dispuesto ya a abrir el marcador. El segundo gol también, el gol de Bennett, el primero el gol de Farkas, el segundo ya festejando en Liverpool abajo de la lluvia. Había empatado Tostao transitoriamente para Brasil 1-1 y antes de concluir el partido, unos minutitos antes, Mesoli de penal convertía y sellaba la victoria húngara frente a los brasileños por 3-1. Otro 3-1 en contra de Brasil, Portugal, Augusto, el primer gol, arriba a la izquierda, Eusebio de cabeza, el segundo, arriba a la derecha, y después el tercero en la foto de abajo, que sellaron la victoria de Portugal sobre Brasil. Un equipo avejentado, el brasileño, porque había jugadores que habían pasado larguísimamente los 30 años, como por ejemplo Didi, Cito y Dialma Santos, el arquero Gilmar, también Garrincha, que no se había recuperado del todo de una reciente operación, pero tenían a Pelé como amuleto para ganar la tercera Copa del Mundo. Pero bueno, el técnico Vicente Feola, el técnico campeón en 1958, decía: muchos están viejos, pero fueron 2 veces campeones del mundo. Pero el inexorable paso del tiempo hizo lo suyo, además de las patadas de los portugueses. Y hablando de las patadas de los portugueses, la selección lusitana se encargó de aniquilar al Rey Pelé. En la foto en color, ya destrozado, ya mutilado. En la foto del medio, la doble falta criminal, una patada criminal del portugués Moraes, que se hizo famoso solamente por haber sacado de la cancha a golpes a quien en ese momento
era el mejor jugador del mundo. Y en la foto de la derecha, si hasta parece una ironía de mal gusto, mientras Eusebio lo consolaba a Pelé y los médicos brasileños lo atendían, el árbitro británico palmeaba al kinesiólogo brasileño y, por supuesto, no expulsó de la cancha al agresor portugués. La cuestión es que Brasil perdió, pero más allá de que había presentado un equipo de muy elevado promedio de edad, portugueses y búlgaros se encargaron de eliminar a su estrella máxima. Y una de las grandísimas sorpresas, tal vez la mayor sorpresa de toda esa Copa del Mundo. Italia en Middlesbrough, en octavos de final, caía 1-0 frente a Corea del Norte. El gol de Pak Do-ik, el remate cruzado, en la foto de la derecha, y en la fotografía de la izquierda, el festejo de los asiáticos después de haber alcanzado un increíble triunfo. Italia se había impuesto 2-0 a Chile y había perdido 1-0 ante la Unión Soviética, que había ganado los 3 partidos frente a los chilenos, frente a los norcoreanos y también ante los italianos. La Unión Soviética en primer lugar y Corea del Norte en segundo puesto fueron los clasificados del grupo 4 a los cuartos de final. Y aquí la batalla de Wembley en varias fotos. Arriba a la izquierda, con la pelota en la mano, viene en el extremo izquierdo el que sería, según los argentinos, el principal protagonista de la tarde, el juez alemán Rudolf Kreitlein. En la foto de arriba a la derecha, el momento de la expulsión de Ratín, promediando los 33 minutos del primer tiempo. Pero dicen algunas lenguas, algunas voces, que no fue injustificada la decisión del árbitro, porque desde el primer minuto del juego, Antonio Ubaldo Ratín, en su carácter de capitán del equipo argentino, le cuestionó todas y cada una de las decisiones que había tomado el juez. Una vez expulsado, ya en la foto de abajo a la izquierda, Ratín se saca la cinta y el brazalete de capitán mientras tarda en irse, y ese cuento que dicen, esa historia que cuentan, que se sentó sobre la alfombra en que pisaba la reina, no es así. Ratín tardó en irse, mientras se retiraba del campo estrujó uno de los banderines del córner, pero finalmente se fue, demorando el reinicio del juego en el primer tiempo unos minutos, pero nada más alejado de la realidad eso de que se sentó en la alfombra real. En la foto de abajo a la derecha, el arquero Gordon Banks se arroja, pero la pelota ya estaba fuera, una de las raras ocasiones en que el equipo argentino había disparado al arco. Más fotos de aquel partido. A 13 minutos del epílogo, el centro de Martin Peters, desde la izquierda, el cabezazo de Jeffrey Hurst, el número 10, que dejó sin chance al arquero Roma y marcó el único gol del partido con que Inglaterra, mejor dicho, pasó a la semifinal. Una vez terminado el encuentro, en la foto de arriba a la derecha, algunos suplentes argentinos, mientras también el técnico Juan Carlos Lorenzo zamarreaban al juez del partido, considerando que había sido un robo la victoria inglesa. En tanto fue así que el árbitro, en la foto de abajo a la derecha lo podemos ver, se retiraba custodiado por la policía y algún agente, alguna personalidad integrante del comité organizador de la Copa del Mundo. Lo cierto es que ganó Inglaterra, no sin polémica y no sin sobresaltos. Otro cuarto de final en Sheffield. Alemania le ganaba a Uruguay 4-0 con el arbitraje de un juez inglés, James Finney. Ahora, fíjate en la foto de arriba a la izquierda.
Karl-Heinz Schnellinger saca claramente con la mano un cabezazo de los delanteros uruguayos, un penal que el árbitro no quiso cobrar. Es evidente que no quiso cobrar. En la foto del medio, arriba, uno de los goles de Helmut Hohler, que aquella tarde marcó por duplicado. En la foto en color, arriba a la derecha, los uruguayos, que se quedaron con 9 hombres por las expulsiones de Troche y Lito Silva, se amarreaban a un agente de policía quejándose del mal desempeño del árbitro. Algunos dicen que el arbitraje del inglés fue peor que el del alemán que dirigió Argentina e Inglaterra en Wembley. En la foto de abajo, el último gol marcado por Uwe Seeler frente a los uruguayos. Alemania Federal sacaba el pasaje a la semifinal derrotando a Uruguay, otro partido para la polémica, por 4-0 en el estadio de Sheffield. En Sunderland, el equipo soviético se aprovechó de las debilidades defensivas de Hungría y lo derrotó 2-1. La foto en color, a la izquierda, el gol de Igor Cheslenko, aprovechando un horror del arquero Gelei para marcar el 1-0. En la foto de la derecha, en blanco y negro, Porcuyan marcaba el 2-0. Después, faltando unos 20 minutos más el descuento, Bene conseguía el 2-1, que sería definitivo en favor de los soviéticos, que se medirían en Liverpool ante Alemania. La Unión Soviética dejaba en el camino a Hungría, derrotándola por 2-1. El partido del Mundial. En Liverpool, Portugal, a los 23 minutos de juego del primer tiempo, perdía 3-0. Sí, no me equivoqué. Perdía 3-0 frente a los norcoreanos, los mismos que habían dejado en el camino a la selección italiana. Arriba a la izquierda, uno de los goles coreanos, el primero, a los 2 minutos de juego, para ponerse en ventaja en la foto en color. Después, el segundo gol coreano, la foto de arriba del medio, se colocaban 2-0. Poquito después concretaban el tercero, pero apareció Eusebio da Silva Ferreira en toda su dimensión. Y aquí tenemos 3 de los 4 goles que marcó, 2 fueron de penal. Arriba a la derecha colocaba el partido 3-1, el primer penal 3-2. Otro de los goles en la foto en color de abajo marcaba el 3-3 y Augusto, después del cuarto gol de Eusebio, colocaba cifras definitivas para la victoria portuguesa frente a Corea del Norte, que había sorprendido al mundo y casi lo logra por partida doble. Portugal 5, Corea del Norte 3, el encuentro más entretenido, el más bonito por aquellos cuartos de final y por supuesto el que tuvo mayor cantidad de goles, 8. La primera semifinal en Wembley, Inglaterra le ganaba a Portugal, esta vez claramente por 2-1. El gran Bobby Charlton a los 30 minutos de la primera parte, en la foto de arriba a la izquierda, después de un largo rebote del arquero José Pereira, colocaba el 1-0. A la derecha, a los 34 del segundo tiempo, colocaba el 2-0 y Portugal parecía rendida. Sin embargo, a 3 minutos del final, otra vez cuando no, Eusebio descontaba y le daba la rúbrica al resultado. En tanto Inglaterra pasaba a la final, Portugal jugaría 2 días antes por el tercer puesto. Un durísimo cotejo, la otra semifinal en Liverpool. Alemania Federal le ganó 2-1 a la Unión Soviética con goles de Beckenbauer, un golazo de Franz Beckenbauer y Uwe Seeler para los alemanes, en tanto Porcuyan otra vez descontaba para el equipo soviético. Arriba a la izquierda, una gran atajada, enorme atajada del gran Lev Yashin. A la derecha, en la foto en blanco y negro,
el descuento de Corcubián, luego de una falla garrafal del arquero al no retener una pelota que venía de aire. Y en la foto de abajo, en la fotografía en color, lo que fue el durísimo cotejo, como te decía, entre alemanes y soviéticos, una acción en el área chica en la que finalmente Lev Yashin se quedaría con la pelota, no sin recibir más de un golpe de parte de los alemanes, que ganaron ese encuentro y pasaron a la final, en tanto el partido por el tercer puesto en Wembley. 2 días antes, Portugal le ganaba a la Unión Soviética por 2-1. Estadio de Wembley, en aquel momento, esta era la fachada, totalmente techado, hoy reconstruido. En el mismo lugar fue el escenario de la final. También había sido el escenario, el Estadio Olímpico en los Juegos de 1948 celebrados en Londres. En la pista atlética que rodea el campo de juego fue que se consagró campeón olímpico del maratón de aquel año 48, el Ñandú criollo. Hablo de Delfo Cabrera. Las alineaciones iniciales de Inglaterra, aquella tarde vestida de rojo, y Alemania Federal. Por Inglaterra, el arquero Banks, Cohen, Jackie Charlton, Bobby Moore el capitán y Wilson, Adam Ball, Nobby Stiles, Martin Peters y Bobby Charlton, un poquito más adelantado, Roger Hunt y Jeffrey Hurst, los dos delanteros del equipo que dirigía Alf Ramsey. Por Alemania Federal, ya dirigida por Helmut Schön ante la despedida de Sepp Herberger, te decía, el 11 alemán, Tilkowski, Hodges, Schulz, Weber y Karl-Heinz Schnellinger, Franz Beckenbauer, Helmut Kohler, Lothar Emmerich, Wolfgang Overath, Uwe Seeler, el capitán, y Held, los dos delanteros del equipo alemán que salieron a la cancha en aquel partido. Fue el último mundial en el que no se permitieron los cambios. A partir de 1970 habría 2 modificaciones por equipo. Gottfried Jens de Suiza fue el árbitro de la final, el primero y único suizo hasta entonces, hasta este momento, mejor dicho, en dirigir un partido decisivo. Y vamos a las imágenes. A los 12 minutos del primer tiempo, gol de Höller, que ponía en ventaja a Alemania por 1-0. Ya era un mundial televisado, por supuesto, en directo para Inglaterra y para todo el mundo. En los partidos en blanco y negro, ahora la final fue televisada también en color para todo el planeta. 6 minutos después de la ventaja de Alemania, Geoffrey Hurst, el héroe de aquella final, empata de cabeza ante la pasividad de los defensores alemanes y del arquero. 1-1, resultado con el que terminaría la primera parte. No se jugaba buen fútbol, pero sí a mucho ritmo por parte de ingleses y alemanes. 13 minutos antes del epílogo, Martin Peters, el número 16, ponía en ventaja a Inglaterra. Después de a la salida de un tiro de esquina, la pelota rebotada y Peters que la conecta de volea frente al indefenso arquero Tilkowski. Inglaterra ganaba 2-1. Pero un minuto antes del final, un doble error, según los espectadores imparciales, del árbitro alemán, del árbitro suizo, mejor dicho, cobrando tiro libre para Alemania cuando la falta hubiese favorecido a los ingleses, y después el desvío de Karl-Heinz Schnellinger con la mano cuando la pelota venía al área, la que descolocó a toda la defensa inglesa, y Weber por detrás de todos, 30 segundos antes del silbato final, colocaba el empate 2-2 y así terminaban los 90 minutos. Era necesario jugar el tiempo suplementario. En el tiempo suplementario, 9 minutos de la primera parte del alargue, desborde de Alan Ball sobre el sector derecho, centro atrás, en el ángulo del área chica,
Hurst se acomoda, tira de media vuelta y anota el tercer gol. Aquí el gol fantasma. La pelota entró o no entró. Muchísimas imágenes, muchísimas fotos se dieron a conocer y nunca nada del todo esclarecido para saber si el tiro violento de Hurst, tirado al piso a la derecha de la fotografía en este momento, apenas afuera del ángulo del área chica, había conectado, la pelota rebotó en el travesaño y picó. Acá parece gol, pero fíjate, abajo a la derecha se nota el árbitro asistente ruso Bakramov, que no está bien ubicado, por supuesto. Es imposible que haya podido apreciar si la pelota entró por completo o no, habiendo traspasado totalmente la línea del arco. Acá en esta foto parece gol. Schulz caído en el área chica, Roger Hunt marcado por Weber en el borde precisamente del área del arquero. Acá parece gol, pero en esta imagen no. En el preciso momento del pique de la pelota, acaba de rebotar en el travesaño. Delkovsky la mira, Schulz también, Adam Boll, el número 7, en el plano inferior de la imagen, todos los fotógrafos intentando registrar la imagen de la acción, si había sido gol o no. El árbitro fue a consultar al asistente, quien le dijo que la pelota había traspuesto la línea de gol por completo y fue lo que convalidó el árbitro. ¿Fue gol? No fue gol. Quedará por siempre en la más tremenda de las dudas. Ya a 1 minuto del final del tiempo suplementario, otro tiro a la carrera, un zurdazo de Hurst, el tercero de su cuenta personal, el cuarto de la selección inglesa, para poner Inglaterra 4, Alemania 2. El que lo marca, Wolfgang Overath. No lo pudieron parar al número 10 inglés, aunque marcó 2 goles y medio, como se diría en la tribuna argentina. Uno para la eterna polémica. Ya todo había terminado en este momento, festejos del equipo inglés. Geoffrey Hurst, el autor fue el primer jugador que anotó 3 goles en una final del mundo. Ahora lo igualó Kylian Mbappé en la final del 2002 ante Argentina, sosteniendo la copa con el brazo en alto derecho. Lo acompañan el capitán Bobby Moore, Neville Stiles, semitapado por su brazo, y también Wilson, festejando con toda la afición inglesa. Aquí un poco más algunos de los otros integrantes. Por ejemplo, Jackie Charlton, de gran estatura, el arquero Gordon Banks, el pelirrojo Alan Ball, la fila de los agachados, Bobby Charlton, Neville Stiles, Bobby Moore, Geoffrey Hurst, Roger Hunt y todo el equipo inglés que, más allá del gol, si la pelota entró o no, dicen los que vieron el partido que le ganó con justicia al equipo alemán. Algunas de las figuras destacadas, por supuesto, los del equipo inglés. Bobby Charlton, el conductor del equipo, que era un espléndido jugador de toda la cancha. Tal vez sin la magia de los brasileños o de los argentinos, pero un elemento indispensable y de lujo para cualquier equipo en aquellos años 60. El héroe de la final en el medio, Geoffrey Hurst, autor de 3 goles en la final y el cuarto, el decisivo, contra Argentina para la victoria 1-0. ¿Qué 4 goles hizo el número 10 inglés? Y después, ¿acaso el mejor arquero inglés de toda la historia? Hablamos de Gordon Banks. Ya se había lucido en la final, evitando un par de veces el gol alemán, mientras el partido estaba empatado 1-1. Otras figuras destacadas ya despuntaba Franz Beckenbauer, un jugador con clase, según Alfredo Di Stefano, un enorme jugador que
tenía excepcionales condiciones técnicas, elegante, fino, nada que ver con el estilo de juego alemán. Park Do-ik, cómo no, el coreano dentista de profesión y goleador frente a Italia, el autor del gol que eliminó al equipo italiano en el encuentro celebrado en Middlesbrough, y también autor de uno de los goles frente a Portugal. A la derecha, otro gran jugador excepcional, Florian Albert, que no pudo pasar de los cuartos de final por la gran actuación del arquero Lev Yashin frente a su selección. Bobby Moore, el capitán inglés, defensor número 6 del West Ham United en aquel momento, y Alf Ramsey, entrenador de Inglaterra, que había participado como jugador en la primera participación, valga la redundancia, de una selección inglesa en los mundiales. Te estoy hablando, claro, de Brasil en 1950. Uwe Seeler, capitán de Alemania Federal, el alma del equipo, el jugador del Hamburgo, gran cabeceador, a pesar de no tener una gran estatura. Y Helmut Schön, la primera experiencia mundialista como director técnico del equipo nacional de Alemania Federal. Se marcaron 89 goles en los 32 partidos disputados, a un promedio de 2,78 por encuentro. Hubo 1.614.677 espectadores, a un promedio de 50.459 personas por juego. Por primera vez se superaba el millón de personas en el total de los espectadores que asistieron a los encuentros. Eusebio da Silva Ferreira, el goleador del torneo, que marcó 9 goles, llevaba el número 13 en la selección portuguesa. ¿Quién dijo que el 13 traía mala suerte? Goleador de Portugal y también del Benfica, que un par de años antes había conseguido por 2 veces consecutivas el campeonato de Europa. Y famosos, nacidos en 1966. La actriz Salma Hayek, reconocida actriz mexicana, y a la derecha Halle Berry, actriz estadounidense también, que fueron galardonadas por diferentes trabajos y que brillan en el marco de Hollywood, que es sin dudas la meca del cine. Otros famosos, nacidos en 1966, un actor tal vez no tan conocido, pero porque elige sus propias producciones para trabajar. No conocido no quiere decir no talentoso. Hablo de John Cusack, el intérprete estadounidense, y otro deportista que nació en 1966, el gran peso pesado. Hablo de Mike Tyson, el campeón mundial más joven en obtener la corona del mundo en la versión del Consejo Mundial de Boxeo. Y otro diseño, así cerramos con este precioso diseño de los mundiales de fútbol de Taquito y Rabona, que de seguro va a pasar a ser nuestro distintivo de aquí en más hasta el inicio del Mundial 2026. Finalmente el título quedó en Inglaterra, quedó en Londres, por 4 años. Pero lo de la batalla de Wembley, hubo varios puntos a destacar. Que el presidente de la FIFA de entonces, Sir Stanley Rose, aprovechó al día siguiente del encuentro, al día siguiente de la victoria inglesa, para sancionar a varios de los jugadores argentinos, como por ejemplo darle 4 partidos internacionales de suspensión a Antonio Valdorratín, 3 a Hermindo Nega, 3 a Pipo Ferreiro y una multa de 1.000 francos suizos, que era la máxima permitida por los reglamentos en aquel entonces, a la Asociación del Fútbol Argentino. Y poco después también se corrió el rumor, antes de la final, que
el presidente de la FIFA tenía pensado suspender a Argentina de las ediciones subsiguientes, sin dejarla participar de las eliminatorias de las siguientes Copas del Mundo. México, que fue el encargado, que era el encargado de organizar la edición a jugarse en 1970, presentó un escrito después del final del torneo, haciendo saber claramente que desistiría de manera indeclinable de realizar la Copa del Mundo si Argentina no era admitido en las eliminatorias sudamericanas. También los uruguayos, junto con otras federaciones extraeuropeas, hicieron como un organismo conjunto como para que el presidente de la FIFA no abusara otra vez de sus poderes. En México la cosa sería muy distinta. Y este fue, te decía, el último mundial donde no se permitieron cambios y el último mundial donde no hubo tarjetas para marcar amonestaciones y expulsiones. A partir de 1970, por iniciativa de un ex árbitro, precisamente Ken Aston, un árbitro británico, se reglamentaba el uso de las tarjetas amarilla para la amonestación y la roja para la expulsión, así como también se iban a permitir 2 cambios por equipo. En lo que hace al equipo argentino, habíamos dicho al principio de esta edición que se habían ido a Inglaterra despedidos por un presidente democrático y los recibió un presidente de facto, que acuñó una frase, la de campeones morales, una frase bastante fuera de tono, bastante sin sentido, por la que los argentinos tenían ese argumento justificando su mala actuación en los diferentes torneos que disputara. Pero también en el plano organizativo seguía siendo un caos. El técnico, otra vez Juan Carlos Lorenzo, fue llamado apenas 4 meses antes del inicio de la Copa del Mundo. Se había disputado con Osvaldo Subeldía las eliminatorias sudamericanas, pero después se fueron sucediendo una serie de técnicos y esa desorganización distaba mucho de ser el camino para alcanzar un título del mundo. Hasta aquí la reseña del Mundial de 1966. Les agradecemos a vos fanático, a vos fanática de la Copa del Mundo por acompañarnos semana a semana en esto que es De Taquito y Rabona, edición Copa del Mundo. Nilda, ¿te gustó este resumen del Mundial de Inglaterra? Me fascinó. Bueno, seguramente te irás con alguno que otro conocimiento si no los tenías ya con relación a la Copa del Mundo. Y hablando de nuestra voz de terciopelo, los dejo con ella que los despida hasta la semana que viene. La semana que viene, el miércoles, en YouTube, va a ser el turno del Mundial de 1970. Antes de despedirme, en el grupo Gonza Vázquez en Facebook y Gonzalo Vázquez 1921 nos estamos poniendo al día con las ediciones anteriores de Taquito y Rabona, edición Copa del Mundo. Si no los viste en su momento, no te hagas problema, va a estar todo a su debido orden y a su debido tiempo para que lo puedas ver, para que los puedas comentar y para que lo puedas disfrutar. Ahora sí, nos despedimos hasta la semana que viene. Chao, chao. Hasta aquí hemos compartido
De Taquito y Rabona, edición Copa del Mundo. Volvemos la próxima semana. Dale, ponete la camiseta.